Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con los investigadores del IPASUD los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hay que decir que este es nuestro último programa del año de esta agenda del IPASUD del año 2023 y por ello pues queremos cerrar toda esta programación presentando un balance del año sobre uno de los componentes del instituto, el componente de investigación, el cual es muy importante en este rol académico que tiene el IPASUD dentro de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recordemos que el instituto tiene 4 líneas de investigación, cada línea tiene un coordinador o un líder y pues vale la pena nombrarlas para que también nuestros oyentes tengan en cuenta estas líneas de investigación. Está la línea de investigación Territorios, Migraciones y Diásporas, coordinado por Cindy Sierra. También está el de Memorias, Violencia y Paz por Arley Díaz, que es el coordinador. También está el de Estado, Democracia y Justicia, lo coordina Sara Guzmán y la apoya Luis del Río. Y también está el de Derechos Humanos y Estudios de Identidad, que lo coordina Sandra Marín. Estas son las líneas de investigación y por eso queremos resaltar todo este trabajo que han realizado cada uno de los investigadores, que son los protagonistas el día de hoy de nuestro programa. Los vamos a saludar. Empiezo por Cindy Sierra. Cindy Sierra, muy buenas noches. Hola Sonia, a ti muy buenas noches y a nuestra apreciada audiencia. Y bueno, hoy compartimos espacio con todos y todos los investigadores de este instituto que es el Instituto IPASUD. Así que muy buenas noches y muy contenta de estar acá. Saludo también a Sandra Marín. Buenas noches, Sandra. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación y pues muy contenta de estar acá. También saludo a Jefferson Arley Díaz. Muy buenas noches, ¿cómo va? Sonia, no, muy bien. Un saludo también grande a las personas que nos escuchan en esta noche de miércoles y que esperamos que lo que podamos hablar ahora mismo pues sea de interés de todas y todos. Y también, por último, saludo a Luis del Río. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Sonia, y saludo también a todas las personas que nos están oyendo y a mis colegas, pues esperando que esta sesión sea muy positiva para mostrar lo que se hizo este año. Bueno, vamos a empezar con esta conversación. Va a ser una conversación muy amena y ya presentándolos a ustedes, vamos a hacer un balance general saludando a Sara Guzmán, que ella es como nuestra columna vertebral en todo el sentido de la palabra en el Instituto de Paz de la Universidad Distrital, porque hace mil cosas y una de ellas es investigar, pero también está al tanto de todas esas actividades que hace el IPASUD. Sara, buenas noches, ¿cómo va? Y pues iniciemos con esta conversación hablando de esos logros académicos del instituto, porque es importante también que nuestros oyentes conozcan estos logros para que también proyectemos todo lo que va a pasar en el 2024. Muy buenas noches a todos, a mis compañeros también los saludo y a nuestra audiencia. Bueno, sí, como tú decías, también nosotros tenemos el eje académico. En este eje académico tenemos dos grandes fuentes. La primera es las selectivas que nosotros tenemos y la segunda es la cátedra de democracia y ciudadanía, la cual nosotros dirigimos o coordinamos. En la cátedra de democracia y ciudadanía, este año tuvimos 5.022 estudiantes durante tanto el semestre 2023-1 como en el semestre 2023-3. En esta hicimos dos ciclos de conferencias, una por cada uno de los semestres. En la primera se denominó América Latina, una casa por reconstruir, y la segunda se llamó Estado de Derechos Humanos y No Violencia. En este queremos hacer como el énfasis de que es una conferencia en cada una de las facultades. Por lo tanto, impactamos a las 5 facultades de la universidad, teniendo en cuenta que hasta el segundo semestre pudimos también estar en la facultad de matemáticas. Entonces, eso quiere decir que ya estamos en las 6 facultades que tenemos. Eh, Esto es por la parte de la cátedra. Esta es una cátedra
obligatoria para todos los estudiantes. Entonces eso también nos ayuda como instituto a visibilizarnos, pero sobre todo a impactar en temas de paz, violencia, reconciliación, como en esos temas coyunturales en los que estamos viviendo en el país. Los enfocamos en este ciclo de conferencias que lo dirigimos nosotros desde el instituto en compañía con los profesores de la cátedra y los líderes de esta. También en la parte de las electivas, en las partes de las electivas tenemos 6 electivas semestrales. El próximo año vamos a tener 7 electivas. En este semestre tuvimos, en este año, perdón, tuvimos 739 estudiantes. En las siguientes electivas: seguimientos a los acuerdos de paz, tecnologías y territorios, ciudades y regiones, experiencia en paz en contextos de posacuerdo, de géneros y géneros, estudios afrocolombianos y afrolatinoamericanos, y tenemos la de historia de Colombia. El próximo semestre vamos a tener la electiva de migraciones, entonces están todos cordialmente invitados. Les voy a contar así rapidito de cuántos créditos son para que ellos también, nuestros estudiantes de la universidad, también estén muy pendientes, porque el próximo año vamos a tener estas con la nueva que les dije, que son de migración. Seguimientos a los acuerdos de paz, todas un formato virtual, y esta tiene un crédito, igualmente que estudios afrocolombianos y afrolatinoamericanos, que tiene un crédito, y la de migraciones también tiene un crédito. Nuestras selectivas de 2 créditos son tecnologías y territorios, experiencias en paz en posacuerdo, y la de géneros y géneros. Posiblemente también podamos abrir la de derechos humanos y vida universitaria, entonces muy pendientes de nuestra oferta académica, que es otro eje fundamental para nosotros. Entonces, le doy paso ahora sí con el eje transversal del instituto, que es el de investigación. Sonia, te doy a ti otra vez la palabra. Así es, antes de hablar pues ya de las investigaciones como tal, también hay que resaltar, Sara, los conversatorios que tuvimos durante este año, los conversatorios en el patio con ese ciclo llamado Visiones de la Sociedad para un País en Paz y Convivencia. Esos conversatorios también importantes que tuvimos, diálogos de paz con el ELN, hablemos de la participación social y el cese al fuego. Esto fue un conversatorio que se hizo con el Instituto Capas. También tuvimos ese conversatorio que es prácticamente el resultado también de esa investigación que hizo Cindy Sierra. El conversatorio se llamó La migración venezolana en Colombia, culturas que cruzan fronteras. Se presentó la propuesta de la maestría en estudios afrocolombianos y afrolatinoamericanos. Esto fue en el marco del encuentro coloquio Racismo Epistémico y Universidad. Hablamos también de la renovación de la cátedra UNESCO, que fue un logro también grandísimo en artes, educación y cultura de paz, y se hizo un balance del primer ciclo de funcionamiento de la cátedra. Fue un evento virtual y se hizo también proyección para los próximos años. Esto fue el 9 de noviembre. Y bueno, y algo también muy importante, y aquí pues le doy la palabra a Jefferson, tiene que ver con la revista Ciudad Pasando. Yo me acuerdo en nuestro chat interno del IPASUD, cada vez que Arley ponía algo, tenía que ver con la revista Ciudad Pasando y esos logros tan grandes que ha tenido esta revista. Arley, háblenos un poco de ese balance de este año y lo que pueda venir para el próximo año. Muchas gracias, Sonia. Sí, bueno, la revista ya es una revista que tiene 15 años, pero yo creo que para situar un poco las personas que nos escuchan, es una revista que, a pesar de ser de ciencias sociales, del gran campo de las ciencias sociales, es una revista de nicho, es una revista que se dedica a los estudios de paz y que por tanto siempre hay como una suerte de dificultades que desde el instituto vamos sorteando, ¿no? Cómo evaluar, por ejemplo, una revista cuya misión principal es social, más allá incluso que académica, ¿no? Con citas, o vamos a preguntarle a la gente que nos lee, o vamos a revisar los documentos que se publican. Un poco en en este sentido, nosotros venimos realmente en 2023 cosechando una serie de trabajos, ¿no? La cosecha de una serie de trabajos que hemos realizado desde el año 2021 y hemos ampliado, eh, digamos, para hablarles de dos cosas puntuales. Hemos ampliado, por un lado, la presencia de indexación e indización de la revista Ciudad Pasando a nivel internacional. Entonces, hoy estamos en la plataforma de revistas emergentes de Web of Science.
Estamos en Flaxo Andes, con esto cubriendo como dos grandes parámetros o plataformas, tanto en español como inglés de estudios sociales, eh, pues un poco trabajando para que los trabajos que se planteen en la o se publiquen en la revista Ciudad Pasando puedan tener una amplia difusión. Esto además de otros, como puede ser Sherpa Romeo, y estamos actualizados también en el directorio de Latindex, continuamos en DOAG, en Reddit. Digamos que tenemos una serie de bastantes plataformas que hoy nos permiten decir efectivamente estamos trabajando por la difusión de los documentos que se publican en Ciudad Pasando. Y por el otro lado, pues, también en este sentido hemos venido fortaleciendo el, un poco cuál es esa academia o esas grandes figuras de la academia que dan el respaldo a Ciudad Pasando como una revista científica, ¿no? Entonces hoy contamos con grandes figuras también como puede ser Sarah Koopman del Instituto, de la Escuela, perdón, de Estudios para la Paz de la Universidad de Kent, con Cecil Mowley, una de las cabezas o, digamos, figuras relevantes de Flaxo Ecuador, como también de María Belén Garrido, que es directora del Instituto Latinoamericano para la Acción No Violenta. Entonces, hemos estado trabajando y podemos decir que efectivamente, digamos, acabamos este año 2023 con una revista mucho mejor a la que teníamos al inicio, ¿cierto? Con una revista mucho más afincada, una revista que trabaja más por la difusión o que tiene más herramientas para la difusión. Y una última coma allí, también una revista que desde el nivel visual ha venido renovándose. Entonces, que tratamos de que como objeto también sea bonita, que sea un objeto bello, que podamos presumir pues en una biblioteca. Entonces, pues nada, invitadas, invitados a las personas que nos escuchan a echarle un ojo, siempre por la web oficial, Ciudad Pasando con Z, es el primer resultado que se encuentra y es pues nuestra revista del Instituto de Paz. Hay que decir también que al inicio del año en la Feria Internacional del Libro se hizo también como un encuentro muy importante, pero también para resaltar esa edición de la revista Ciudad Pasando, la 15, que tiene por título Educación, Arte y Cultura, aportes y abordajes para la construcción de paz en Colombia, que fue ganadora de esa convocatoria internacional realizada en ocasión de la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior. Bueno, pues ya hablando pues de estos logros que tuvimos durante este año, también ese balance y lo que viene para el 2024, queremos centrarnos también en la investigación, que es uno de los pilares, como le dije al inicio, del IPASU, del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Entonces, yo quisiera que cada uno de ustedes nos hablara acerca de ese proceso de las investigaciones. Voy a decirles los nombres de cada uno rápidamente. La investigación de Cindy Sierra se llama Historias de creación artística en contexto de migración, una pintora, un bailarín, un músico y un dibujante de Venezuela en Bogotá. El de la investigación de Arley, Memoria Viva de la Violencia, una aproximación etnometodológica al pasado de Corabastos a través de sus prácticas cotidianas. La investigación de Luis del Río y Sara Guzmán, Estado actual y percepciones ciudadanas frente a las entidades de salud en las localidades de Kennedy y Usme en Bogotá. Y en la investigación de Sandra Marín, prácticas de discriminación racial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, bueno, vamos a empezar por la investigación, si quieren de Sandra, esta investigación que se centra pues en la Universidad Distrital, y quisiéramos empezar preguntando, Sandra, acerca de cómo fue ese proceso que se llevó a la investigación. Yo creo que a grandes rasgos, háblenos de cómo se llegó al tema. Me imagino que muchas propuestas hubo en su momento, pero pues finalmente se decidió esta propuesta. ¿Y cuál fue ese proceso que se llevó a cabo? Gracias, Sonia. Pues básicamente lo que hicimos fue como un sondeo de lo que ya se había investigado en la universidad y qué se estaba haciendo en el momento. Y pues claramente dentro de la línea de derechos humanos y estudios de identidad, logramos notar que hacía falta como abordar el tema racial. No es un tema que tuviera mucho auge en el momento ni que estuvieran
haciéndose investigaciones o desarrollos en ese tema y quisimos como dar la mirada hacia ese lado y mirar qué estaba pasando y decidimos hacerlo en la universidad, pues porque es nuestro entorno más cercano. Dijimos como, ok, empecemos por revisar qué está pasando acá y pues ya después, dependiendo de lo que pase, pues miraremos en un entorno más amplio. Pero básicamente esa fue como la motivación y la otra motivación fue que cuando empezamos a hacer como el sondeo sobre el tema, nos dimos cuenta, empezamos a preguntarle a las personas y decían como, no, no sé nada, no, a personas racializadas obviamente, no, no sé nada, no conozco políticas, no conozco, o sea, no, no sé cómo funciona en la universidad lo racial. Entonces, eso fue lo que más interés nos hizo surgir para hacer esta investigación. Bueno, eso por el lado de la investigación de Sandra y pues en cuanto a la investigación de Cindy, un tema muy importante que tiene que ver con la migración venezolana, pero aquí lo curioso, lo original del caso es que estuvo enfocado el tema de la cultura, del arte. Hablemos un poco de por qué escoger esta investigación y cómo fue ese proceso para escoger el tema. Bueno, Sani, pues la verdad, tanto la línea de investigación de territorios como el IPASUT en su misionalidad, pues siempre tratan de apuntar a temas coyunturales y que afecten particularmente al distrito. En este caso, pues encontramos, y como es parte también de los temas que trata la línea, que la migración venezolana ha sido un fenómeno importante para el país y en particular para Bogotá por ser el principal lugar de asentamiento de estas personas migrantes y también de cómo los afecta este proceso a ellos y a ellas. Quisimos proponer el tema o revisar más bien el tema de las artes y de cómo las ejecutan en su condición migratoria, porque nos pareció que pues era un tema innovador. El tema, si bien ha tenido grandes impactos en el distrito, también ha sido tratado desde la demografía, desde estos grandes estudios deductivos, numéricos y grandes cifras, y nosotros quisimos llevarlo a un espacio más cualitativo en el que pudiéramos hablar de cómo estas personas expresan su situación que pues tiene que ver con ser migrantes a través de las artes, pero también cómo viven de ellas y si les es posible vivir de ellas. Bueno, y en cuanto a la investigación de Jefferson, también una investigación que tuvo un proceso muy interesante, muy arduo. El trabajo de campo también fue, muy, digamos, con muchas experiencias y muchos retos. Hablemos de ese proceso y por qué escoger esta investigación, Jefferson. Bueno, yo creo que la idea nació un poco de hallar en lo que es el marco de Bogotá un lugar de memoria, un dispositivo de memoria que pudiese contarnos a nosotros cuál ha sido ese devenir o cómo los bogotanos, y entendiendo Bogotá como una ciudad en la que la pluriculturalidad y multiculturalidad de Colombia se hace presente, ¿no? Cómo nos hemos hecho una vida, digamos, a través de la violencia. Entonces hallamos que las plazas de mercado efectivamente son uno de estos lugares que conectan tanto este mundo campesino como la modernidad, también lo que fue aquel proyecto de independencia republicano y que hoy pues se ve bastante mediado por todo lo que viene siendo, digamos, el sistema económico global. Con esto un poco en mente, nos pusimos a pensar como qué plaza podemos revisar y un poco atendiendo a la necesidad de revisar la violencia, el conflicto urbano, resultamos aterrizando como en Corabastos, ¿no? Entendiendo, digamos, que esta plaza y que fue uno de los grandes hallazgos, descubrimos que toda la cultura de plaza, la cultura campesina, indígena, de las personas empobrecidas, que trabajaron o se hicieron una vida generacionalmente incluso en las plazas de mercado, pues ha resultado siendo recluida en una parte muy específica de Corabastos. Y entendiendo que la plaza, cuando uno habla con la gente, cuando uno consulta la literatura, la plaza es más que un espacio, es una práctica, la práctica de la plaza de mercado. Pues decidimos revisar esos pasados a través, digamos, de las prácticas cotidianas de la gente. Entonces estamos hablando de cómo el vender papa, el vender yuca, el vender aguacate, el empacar las cosas, el transportar los alimentos, el cocinar dentro de la plaza, resulta estar atado a unas biografías, a unas historias de vida
que nos dan cuenta precisamente y se conectan con esos grandes relatos de la nación, como es el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la inequidad social, la falta o nulo acceso a derechos fundamentales, ¿no? Que tenemos pues todos los ciudadanos colombianos. Entonces, más o menos esta fue la idea que nosotros tuvimos y por lo cual efectivamente Sony sí pasamos bastantes meses allá metidos en observación participante, cargando, vendiendo, hablando con la gente para poder comprender efectivamente esos pasados que pues nos aunan a todos, digamos, bajo ese relato común de ser colombianos y también bogotanos, por supuesto. Bueno, más adelante vamos a hablar de esos retos, de esos obstáculos que se pudieron presentar para cada uno de ustedes en estas investigaciones, de esos anécdotas, de esos riesgos también que pudieron pasar. Pero antes hablemos de esta investigación también interesante que es enfocada a la salud en dos localidades importantes de Bogotá. Le doy la palabra a Sara Guzmán y también a Luis del Río. Sara. Bueno, sí, Sonia, nosotros tenemos como el estado actual de la salud tanto en la localidad de Usme como en la localidad de Kennedy. En esta quisimos ver cómo estaba el sistema de salud en estas dos localidades, teniendo en cuenta que la localidad de Usme es rural y urbana, entonces digamos que ahí se podía ver muy de cerca esta diferencia entre una salud rural y una salud urbana y en la parte de Kennedy, que sí es netamente urbana. Esto fue como el principal, como lo que queríamos ver, pero también quiero que Luis complemente qué más hicimos, porque sí fue un trabajo de campo de ir a las dos localidades, entrevistar tanto a usuarios como a funcionarios de estas localidades y encontramos cosas muy importantes y que pues obviamente a nosotros nos llamaron la atención porque esto lo hicimos como un paralelo con la ley 100, entonces digamos que en la ley 100 nos decía una cosa, pero obviamente los usuarios mostraban otra, entonces sí, es muy interesante lo que nosotros también pudimos percibir en esta investigación. Sí, Sara, yo vuelvo a algo que comentaba Cindy cuando hablaba de su investigación, y es que, digamos, en el IPASUD tratamos de hablar de temas coyunturales, temas que se estén moviendo y estén avanzando en el momento. Y, digamos, en su momento planteamos esta investigación también a raíz del cambio al Estatuto Orgánico de Bogotá que se estaba planteando por medio de la Ley 2116 de 2021. Entonces, nosotros quisimos entrar a mirar digamos, cómo podría afectar ese cambio en el estatuto a las localidades y para eso quisimos como tomar una de las partes importantes digamos, de los servicios que se prestan en las localidades para analizarlo y ver cómo se ha ido desenvolviendo. Bueno, luego nos encontramos con que se planteaba el cambio a perdón, a la ley 100 de 1993. Entonces, pues lo que quisimos hacer fue, digamos, unir un poco estas dos iniciativas, por decirlo así, y entrar a analizarlas en cómo se va su desarrollo dentro de las localidades. Entonces, como bien lo comentaba Sara, decidimos hacerlo en Usme y Kennedy, porque Usme tiene una porción muy grande, muy importante de ruralidad, lo cual es, digamos, es muy interesante analizarlo cuando uno quiere mirar el acceso a los servicios y cómo la gente puede, digamos, acceder y velar por sus derechos. Entonces creo que era importante tener una localidad donde pudiéramos encontrar todos los obstáculos a los que se encuentran, sobre todo muchas de las personas que vienen de afuera de la ciudad, que llegan a las periferias de Bogotá y que se ubican allí para hacer su vida. Entonces ellos se enfrentan a una serie de problemas para acceder a los servicios. Entonces pues es importante como mirar eso. De igual manera, Kennedy nos pareció muy interesante, nos pareció una zona muy interesante para abordar la investigación, porque es una de las localidades que más cuenta con población en Bogotá. Es la segunda, si bien no es la primera, porque la primera es Suba, digamos que es la localidad más densa, ¿sí? En el espacio de Kennedy es un espacio, digamos, relativamente pequeño, por decirlo así, donde habitan muchas personas. Entonces, digamos que ahí se desarrollan una serie de conflictos y problemas para acceder a los servicios. Entonces, por eso fue que decidimos tomar estas dos localidades para analizar cómo era el tema de la salud, cómo se iba desenvolviendo y poder mirar cómo podía, digamos, ajustarse de mejor manera esta reforma que se está planteando a la Ley 100 de 1993. Bueno, muy interesante cada uno como estos procesos también de la escogencia del tema que se abordó durante este año, el año pasado también.
pero lo que también llama mucho la atención es lo que pasó en cada uno de ustedes, esa experiencia gratificante, pero de mucho gratificante y de mucho aprendizaje en todo en toda la investigación, porque pues no es solo escoger el tema, es desarrollarlo obviamente, es el trabajo de campo. Y eso es un trabajo arduo. Entonces me gustaría saber, Sandra, fueron esos retos más importantes, los inconvenientes que se presentaron, los riesgos que tuvo, porque pues es una investigación que tiene que ver con la Universidad Distrital y es un tema pues que toca fibras, sensibilidades también, susceptibilidades. Entonces, hablemos un poco de esos riesgos, del desarrollo también de la escritura. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, pues Sonia, más que riesgos, pero eso que tú dices, sí es verdad, eso tocó fibras y esta investigación se hizo muy importante porque más adelante les vamos a contar que esto terminó muy bonito, pero tocó fibras que hicieron volver a caer en cuenta, creemos nosotros, los que la hicimos, que tocó fibras que hicieron volver a caer en cuenta como de si hay que abordar el tema está dejado a un lado y si hay que hacerlo. Eh, También claramente personas que decían como, ok, no le veo la necesidad a desarrollar ese tema porque no veo que exista un factor de discriminación racial en la universidad. Bueno, una serie de inconvenientes que se suscitaron allí, pero sobre todo las dificultades tuvieron mucho que ver con la recolección de la información, porque le hicimos como esa investigación duró como año y medio y en un primer momento la planteamos a través de hacer unas preguntas en una encuesta que se respondía de manera virtual, pero encontramos que no tuvo ninguna acogida. Bueno, la gente no le gusta responder ese tipo de cosas y otros nos decían como, es que me parece innecesario contestar una encuesta para hacer un número más, porque no siento ni percibo que vaya a pasar nada con ello. Después entonces tomamos otro camino y fue empezar a hacer las entrevistas de manera personal. Ahí también fue otro inconveniente porque pues la gente no es muy dada a este tipo de actividades, entonces es reticente, se le dificulta como el tema de permitir que se le entreviste, por los sesgos que eso puede generar, por las implicaciones que puede tener y porque los entrevistados pues claramente fueron personas de la misma universidad, entre docentes, personal administrativo, estudiantes, bueno, todo como tratando de abarcar todo el abanico de la población, obviamente los que más pudimos. Y también fue muy bonito porque entrevistamos tanto personas racializadas como personas mestizas. Entonces, pues ahí encontramos bastantes contrastes, pero sí fue muy dificultoso el tema de conseguir las personas para poder hacer estas actividades de las entrevistas. Y pues básicamente se fundamentó en eso y el tema de la escritura pues fue también supremamente complicado porque fue escribir la investigación, ya no tengo la cuenta de cuántas veces, porque siempre lo que queríamos era darle el protagonismo a las personas que entrevistamos y contar sus historias. Y que todo lo que las recomendaciones y todo lo que saliera de esa investigación, pues saliera precisamente de eso, de las personas y no simplemente de sentarse a revisar documentos y escribir, sino que los protagonistas fueran ellos. Entonces fue hacer y rehacer y creo que si hoy nos sentáramos a hacerlo, lo tendríamos que volver a escribir. Bueno, interesante, interesante, porque además el hecho de ser de la universidad, y que pues podemos decir así, destape algo que está ocurriendo en la universidad, es un insumo importante para que la universidad lo tenga en cuenta. Y esa es la idea de las investigaciones, que se tengan en cuenta, que no queden simplemente como un archivo más. Bueno, ahora vamos con SIM. Definitivamente, Sonia, siento que
casi todas las investigaciones del IPASUD de este año tuvieron un obstáculo muy presente y era el de seguridad. Para el caso de la investigación de la línea de territorios, migraciones y diásporas, era más un tema de seguridad que se quería resguardar para los sujetos de investigación, porque para nadie es un secreto que las personas en condición migratoria, y en particular las personas provenientes de Venezuela, pues sufren una serie de prejuicios, discriminaciones y actitudes xenófobas que pues les impiden tener una vida digna en este país. Entonces, muchas de las personas que participaron en la investigación, si no es que todas, no querían ser identificadas, por lo tanto, pues como investigadora tuve que respetar este consentimiento y tuvimos que cambiar sus identidades. Por lo demás, pues las historias fueron fieles a los que nos contaron. Fue un poco también difícil encontrarlos y encontrarlas. Tuvimos que aplicar la técnica bola de nieve, que consiste en una vez uno encuentra un sujeto de investigación, se le pregunta a este dónde puede uno encontrar otra persona que se ajuste pues a los parámetros como del universo de la investigación y así. Encontramos 4 historias de vida y por eso quisimos concentrarnos más en la cualidad que en la cantidad y con estas historias pues tratamos de ir más profundo en la historia, más profunda en la anécdota y en la historia que trae una persona de un país diferente a otro y genera pues unos procesos de adaptación y de integración con cierto grado de dificultad acá en el país por las ya narradas situaciones de discriminación que sufren. Entonces creo que dentro de las dificultades y los retos esto, pero pues hay que decir que la investigación cualitativa y esta que va un poco más a la historia de vida tiene muchas gratificaciones, sobre todo para quien investiga. Entonces fueron retos que se fueron solventando en lo sucesivo. En cuanto a la escritura, pues fue bastante similar, un proceso muy de introspección también, como un proceso de empatía de quien investiga con las y los sujetos. Eh, Creo que fue un ejercicio continuo de también estar recibiendo asesoría, de estar preguntando, de estar informando, pero sobre todo, como también lo dijo Sandra, privilegiando el decir de las personas implicadas, que pues en este caso eran las y los migrantes que desempeñaban algún tipo de arte en la ciudad de Bogotá. Mm. Y hay que decir, aprovecho, Cindy, para hablar sobre el conversatorio que tuvimos en la Macarena, en el Auditorio Hermano San Juan, la migración venezolana en Colombia, culturas que cruzan fronteras, un interesante conversatorio. Hablemos a grandes rasgos acerca de este conversatorio y por qué hacerlo. Bueno, este conversatorio fue, pues para mí como investigadora muy gratificante porque pudimos llevar a la práctica, ¿cierto? Con otras personas distintas a las que participaron en la investigación y pudimos enriquecer algunas de las conclusiones a las que habíamos llegado en primera medida. En este evento tuvimos la grandiosa oportunidad de contar con artistas plásticos, musicales y visuales y también de la danza que nos contaron pues su experiencia en el proceso de integración y además también con 4 expertos, cada uno en sus áreas, pero principalmente en la enseñanza de las artes, que también pudieron ofrecer algunas recomendaciones a las personas, no solo las que asistieron a este conversatorio, sino pues a la investigación en general y a todos aquellos que asistieron a estos resultados. Digamos que dentro de las principales recomendaciones que se les ofrecieron están la de la asociatividad. Reconocimos que cuando las personas que se encuentran en esta misma condición, incluyendo a artistas nacionales, se asocian, pues pueden encontrar con mucha más facilidad esa integración que tanto anhelan. Entonces, digamos que pudimos llevar a la práctica lo que habíamos encontrado pues en las historias de vida y en un pasado y en una memoria reciente de estas personas y llevarlas pues a unos consejos y a unas recomendaciones más prácticas. Bueno, y por el lado de la investigación de Sara Guzmán y Luis del Río, esta investigación también muy interesante y ojalá que las autoridades de salud, las entidades competentes también de salud de la ciudad de Bogotá la tengan muy en cuenta porque además se indagó acerca de lo que percibían los ciudadanos
la gente que vive en Kennedy y Osme frente a las entidades de salud, frente a los servicios de estas entidades de salud. Luis, hablemos un poco acerca como de esos retos que se presentaron durante la investigación, cómo la gente lo recibió a ustedes como investigadores, si era fácil pues llegarle a la gente para que le contestara ciertas preguntas. Yo me imagino, este es un tema álgido, el de la salud, porque todo el mundo se queja de los servicios de salud, entonces hablemos un poco de eso, Luis. Bueno, Sonia, bien tú lo dices, digamos que es un tema bastante complejo y además tenemos, digamos, tuvimos unos obstáculos muy importantes y tienen que ver también con el rastreo de los datos. Digamos que trabajar en localidades tan grandes, poder acercarse a hablar con la gente en localidades tan grandes, se vuelve algo complejo, sobre todo en Usme, donde son zonas donde hay viviendas que están muy retiradas de otras viviendas. Entonces, digamos que acceder a las personas para hacer las entrevistas, para hacer las encuestas, fue un tema un poco más complicado allí en Usme. Digamos, en Kennedy, fácilmente pudimos ir a los centros de salud, hablar con la gente, hablar con los funcionarios, pero en el caso de Usme sí tuvimos que encontrar el espacio dentro de una de las ferias de servicio que se prestan, pero allí también encontramos una dinámica, digamos, interesante que quedó ahí plasmada en el artículo, y es que a esas ferias no siempre asisten toda la comunidad interesada, no siempre asisten todas las personas que pueden acceder a los servicios, sino que más bien hay unos referentes dentro de la comunidad, ya sean los ediles, ya sean los líderes sociales, sea quien sea, digamos, hay unos referentes que son quienes van allá y luego ya en las reuniones con la comunidad, digamos, les transmiten la información, pero pues, digamos, eso puede presentar bastantes problemas, puede generar, digamos, esta dinámica de teléfono roto, entonces se vuelve algo un poco complicado. Bueno, respecto también a otro de los retos grandes fue, digamos, trabajar un tema tan amplio. Hablar cuando uno habla de salud, digamos que es algo bastante complejo y porque como bien tú lo mencionas, digamos, todo el mundo se queja, pero digamos, construir sobre algo que está ya hecho, que viene 30 años funcionando, digamos, es algo muy complejo. Entonces, entrar a mirar cuál ha sido el transcurso de la salud durante estos 30 años en estas dos localidades en el distrito es algo muy complejo, ¿sí? Hay que analizarlo desde varias aristas. Nosotros por eso en el artículo proponemos 4 perspectivas desde las cuales analizarlo. Pero bueno, antes de esas 4 perspectivas me gustaría también contarles un poco qué contiene más o menos el artículo, que es básicamente un análisis comparativo de estas dos localidades en el que mostramos cómo las condiciones sociodemográficas y las condiciones económicas influyen en el acceso a la salud y influyen en el deterioro de ese derecho. Entonces, después de eso, planteamos una discusión con los insumos que recogemos de esa comparación. En ese análisis comparativo recogimos las percepciones de las personas, además de mirar un poco la normatividad y mirar un poco cómo se desarrolla la salud. Entonces, con eso hicimos una discusión para hablar ya de la ley 100 de 1993 y cuáles deberían ser digamos, esas modificaciones o esos cambios que se le podrían aplicar para que funcione bien. Como tú ya lo mencionabas, es importante que esta investigación no quede simplemente para los académicos o simplemente para el instituto, sino que llegue a instancias más altas. Eso también fue otro reto, digamos, cómo escribir nosotros para escribir una persona que toma decisiones políticas, para alguien que construye políticas públicas, cómo decirle cuál es el camino, y no se trata tampoco de eso, de decirles cuál es el camino, sino simplemente ir mostrando cuáles son los problemas y brindar, digamos, otra perspectiva y otras soluciones. Entonces, digamos que es un tema bastante complejo, abarcar su magnitud es muy complejo, entrar a mirar los datos es muy complejo, pero pues digamos que con el trabajo que hicimos en campo, con las encuestas, acercándonos a los funcionarios, se pudo hablar bastante bien y pudimos construir este artículo bastante interesante. Bueno, y en cuanto a esa investigación que tiene que ver con la línea de memorias, violencia y paz, que hizo Arley, esa memoria viva de la violencia, centrado en esta plaza tan importante como es Corabastos, hablemos un poco, porque también tiene una historia interesante de experiencias de tema de seguridad, de riesgo, también de entrarle a la gente para poder lograr pues lo que usted quería en la investigación. Sí, 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 digamos que em, un elemento importante de haber estado en Corabastos es reconocerlo tanto como un lugar de acogida, un lugar de oportunidades, un lugar de segundas oportunidades, que creo que fue uno de los grandes hallazgos en el sentido social de la práctica de la plaza de mercado en Corabastos. También es un lugar violento, es un lugar brutal por cuanto violento, también por cuanto las exigencias que representa para las personas.
Entonces, efectivamente, pues puede ser este uno de los puntos fuertes que, digamos, hubo como obstáculo para la investigación. Y si bien evidentemente lo es, realmente viene, porque este se salva con el tiempo, como mencionaba, digamos, en un principio hicimos un trabajo etnometodológico a lo largo de casi 12 meses, de manera intermitente, por supuesto, pero hubo meses incluso que fuimos bastantes días, noches realmente, porque estuvimos allá las madrugadas. Eh, Creo que es un obstáculo que se puede salvar y se salvó con tiempo. Y bien, hay bastantes anécdotas, momentos en los que dijimos, tal vez es momento de parar antes de ganarnos problemas, pero yo creo que el obstáculo más grande es que precisamente allá se ubica otra forma de ver la vida y otra forma de interactuar con la violencia, ¿no? Entonces, a veces uno desde la academia aterriza sobre ciertos contextos y uno quiere entenderlo según lo que uno lleva. Sí, entonces creo que es uno de los retos más grandes que uno tiene, por ejemplo, en este tipo de investigaciones que, como lo mencionaba bien hace un momento mi compañera Cindy, pues tiende a ser de corte inductivo, eh, particularmente, ¿no? Es poder abrir un poco la mente y entender a la gente, escucharla de verdad, ¿no? Habrán muchas anécdotas, repito, sobre la violencia, pero creo que la anécdota más grande es poder llegar a comprender cómo ellos sorteaban esos ambientes de violencia y cómo ese pasado, repito, de desplazamiento forzoso, de narcotráfico, y sin con esto, por supuesto, no poner ningún estigma sobre la plaza de mercado. Para nada todas las personas que habitan allí se refieren a alguno de estos oficios en su pasado, pero con las personas que hablamos, cómo estos pasados pues les permiten a ellos hoy navegar tranquilamente como si fuera cosa normal por situaciones que para personas como nosotros que estamos afuera, digamos, de estos contextos y no contamos con ese acervo biográfico, cultural, pues es totalmente inadmisible, ¿no? No podríamos. Entonces creo que es lo más importante. Em, Frente a las recomendaciones, que yo creo que es de la parte más importante, nosotros tuvimos la fortuna de poder socializar este proyecto de investigación en México, lo socializamos en Uruguay también, y también incluso acá en la Universidad de los Andes tuvimos la oportunidad de hacerlo, precisamente en un evento que tenía que ver con seguridad, violencia y política pública. Y uno de los puntos más fuertes es, claro, ahorita Colombia se ubica en un boom memorístico, pero es un boom memorístico muy particular que tiene una naturaleza transicional. ¿Sí? Por tanto, la memoria histórica es algo que nos interesa ahorita mucho, mucho, la memoria histórica, saber qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, quiénes fueron los responsables, ¿sí? Y eso evidentemente es terriblemente importante para nosotros como sociedad colombiana. Pero de pronto en este juego o en esta situación de indagar nuestro pasado se nos olvida a veces preguntarnos por qué ha significado que eso ocurriera para las comunidades y para las personas. Yo creo que este es uno de los grandes aportes que le hace, por ejemplo, este proyecto de investigación. Mostrar que evidentemente es difícil, pero en el marco, digamos, de la política pública es necesario la participación ciudadana, es necesaria la participación ciudadana en la elaboración de la memoria y el relato nacional de nosotros como nación. Entonces hablamos del relato del conflicto armado, hablamos de el relato de la violencia, hablamos del relato de la inequidad, del relato del desplazamiento. Entonces, no solo consignarlo en los libros como los hechos y acontecimientos que ocurrieron, sino también darle voz, darle cabida como un elemento importante a nivel epistemológico a los testimonios, los sentimientos, las afectividades de las personas para entender precisamente, repito, qué ha significado que ocurriera y cómo se ha hecho una vida del colombiano, de la ruralidad, de la periferia, de la ciudad, cómo se ha hecho una vida en medio de la violencia. Interesante, interesante. Ya hay artículo de esa investigación en Ciudad Pasando, igual de la investigación de Cindy. Sandra, hablemos de esos hallazgos, de esas recomendaciones, conclusiones importantes, así para resaltar en corto tiempo de su investigación. Bueno, pues muy rápidamente, pues tenemos muchas conclusiones, muchos hallazgos, muchas recomendaciones, pero bueno, rápidamente, pues una de ellas fue que encontramos que las personas entrevistadas efectivamente experimentan discriminación y exclusión en diferentes ámbitos de su vida, como en la educación, en el empleo, debido a su apariencia física y a su color de piel.
pues esos hallazgos a nosotros nos respaldan la idea de que la pigmentocracia definitivamente influye en la forma en que las personas son tratadas en la sociedad y que esto crea desigualdades basadas en el color de la piel. También encontramos que aprecian, las personas entrevistadas aprecian ambigüedad, se aprecian ambigüedades entre ellos respecto a reconocerse racialmente como afros. Aunque son afros, ellos dotan esas discriminaciones de mayor valor o significación distinta a la discriminación racial. Entonces, por ejemplo, dicen, no, es que no es porque soy negro, es porque soy mujer. No es porque soy negro, es porque soy pobre. Entonces, como que van dotando esa discriminación de otros significados. También otra de las conclusiones de los hallazgos es que hay una fuerte falta de representación étnica en el campus de la universidad y se evidencia una gran escasez de afrocolombianos tanto en el entorno docente como en el entorno laboral. Y esto nos revela la falta de diversidad y representación que hay en instituciones como la nuestra, como en las instituciones universitarias, y esta carencia de representación pues nos refuerza la exclusión y la desigualdad. Y eso también hace que se dificulten los procesos de identificación de los modelos a seguir y obviamente limita las oportunidades de desarrollo y crecimiento para los estudiantes pues como afrocolombianos y de diversos orígenes. Ahora, frente a las recomendaciones, pues bueno, es fundamental que las universidades tomen medidas proactivas donde podamos crear un entorno más inclusivo, seguro y diverso y que esas medidas, por ejemplo, incluyan contratar profesores y personal de diferentes etnias, no solamente afro, sino también indígenas, aunque acá pues estamos limitados a la investigación de lo afro. Eso permitiría que tuviéramos una representación más equitativa en los ámbitos educativos y laboral. También proponemos como recomendaciones formar al profesorado y al personal administrativo y a los estudiantes para reconocer, para que puedan reconocer y puedan abordar las agresiones y la discriminación basadas en su color de piel. También otra recomendación es resaltar la importancia de la conciencia y la educación como medidas de prevención contra la discriminación racial. ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante programas de formación en diversidad y promoción activa de la cultura institucional inclusiva. Bueno, y pues ya para finalizar, porque tenemos muchas recomendaciones, pero bueno, una final importantísima, y es que para la universidad es súper prioritario comprometerse con el establecimiento y el cumplimiento de políticas claras que aborden la discriminación racial en sus diferentes formas de manifestación y que garanticen que sean divulgadas, que sean conocidas y que sean aplicadas por todos los miembros de la comunidad universitaria, que cuando una persona tenga una dificultad con este tema, sepa a dónde ir, qué hacer, cómo hacer, o sea, tenga como una ruta clara y no simplemente permitir que las cosas pasen porque es que yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, pues básicamente podría resumirlo en eso. Luis, Bueno, para hablar rápidamente, yo creo que como les comentaba, ya después de mirar las condiciones de salud en las dos localidades y la percepción que tiene la gente sobre el acceso al servicio, digamos que pudimos, como les comentaba ahorita, desatar una conversación, un análisis sobre la ley 100 sobre la salud. Y descubrimos que es muy importante la incidencia que tiene la modalidad de aseguramiento en cómo la persona es atendida, ¿sí? En la calidad del servicio que recibe. Si bien esperábamos cuando salió la ley 100 en 1993, esperábamos que aumentara la cantidad de personas que se registraban en la modalidad de aseguramiento contributivo, pues fue todo lo contrario, aumentó el régimen subsidiado y hubo un desequilibrio bastante grande en los recursos y por ese motivo es que las EPS han tratado como de gestionar los recursos que hay y han ido en detrimento de la salud para poder, digamos, obtener un rédito económico de eso.
Nosotros miramos 4 ejes analíticos, de las cuales salieron 4 problemas importantes que pueden ahondar en la investigación y que ahí van a encontrar la discusión muy amplia, pero les voy a comentar rápidamente. La primera es la dimensión jurídico-normativa, y ahí hablamos de atacar las inequidades sociales que impiden el acceso a la salud, es decir, mejorar el acceso en las regiones, mejorar la salud preventiva, así como también la salud curativa. Una segunda, la dimensión organizacional. Ahí vemos que es necesario mejorar la gobernanza y la organización de los servicios, que haya más control y más participación de parte de la ciudadanía para que puedan, digamos, haber una mejor gestión del servicio. Tercero, la dimensión técnico-operativa, y ahí hablamos de que es necesario mejorar las condiciones y los recursos físicos y humanos de la salud, mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en la salud. Eso es muy importante. La remuneración económica que se le está dando a los enfermeros y a los médicos, es importante entrar a revisar esto. Y por último, la dimensión de financiamiento, que creo que es quizás central en este análisis, y es ahí, digamos, es muy necesario romper las relaciones clientelares que permiten que, digamos, ciertos sectores políticos se adueñen de los recursos de la salud, y, digamos, hay un problema ahí, digámoslo claramente, de corrupción. Entonces, frente a eso es necesario ejercer un mejor control sobre el servicio de salud, como lo comentaba ahorita, que haya más participación de la gente y que la gente pueda, digamos, ver más transparentemente cómo se usan los recursos de la salud y cómo se desenvuelve el servicio. Y básicamente son esas. Los invito a que miren en el artículo, lean la discusión que está ahí, y pueden, digamos, ahondar un poco más en estas recomendaciones. Bueno, rápidamente, Cindy. Bueno, así rapidito, decir que, bueno, para nadie es un secreto que la migración venezolana en Colombia pues tuvo un gran, como una gran explosión en 2015 hasta nuestros días, pues ha ido disminuyendo, pero digamos que fue muy importante hace más o menos 7 u 8 años. En términos de cantidades y desde su salida masiva, pues encontramos que una de las principales motivaciones de esta gran migración, esta gran diáspora, pues son condiciones de inseguridad, acceso a servicios y pues trabajo en su lugar de origen, que es Venezuela. Pero la particularidad que nosotros encontramos es que estas mismas condiciones, sumadas a la xenofobia y a la discriminación, pues las vienen a encontrar aquí en Bogotá y en Colombia en general. Ahora, ¿cómo revisamos esto desde las artes? Encontramos dos partes importantes que ofrecen las artes como ejercicio. Uno, un ejercicio que expresa cultura, ¿cierto? Que hace parte de una expresión tanto del ser venezolano y venezolana como de una función estética que tiene. Mientras por otro lado, también es un arte, un oficio y una forma de encontrar de encontrarse la vida, pues, de vivir de algo, es un trabajo también, una forma productiva de generar condiciones materiales. Entonces, a partir de estas dos aristas, encontramos que, en efecto, las artes ofrecen un espacio de integración social a partir de estas dos partes, la cultura y el trabajo. Y como recomendaciones encontramos pues tres actores principales, fundamentalmente las y los artistas, a quienes como ya dije recomendamos altamente la asociatividad, que si ya alcanzaron cierto reconocimiento le echen una mano al compañero o la compañera que se dedican a este mismo tipo de arte, que también encuentren una forma de encontrarse con otros y otras artistas nacionales que también están muy dispuestos a entrar en estas dinámicas de asociatividad. También, por supuesto, a la institucionalidad encontramos principalmente en Bogotá y Dartes, que ha abierto muchos espacios para las y los artistas y en particular para las y los migrantes. Sin embargo, encontramos que muchas de estas convocatorias no tienen la difusión suficiente, por lo que recomendamos esto, que se pueda dar una comunicación más amplia de estas convocatorias, que se pueda dar más número de becas y estos otros espacios que ofrecen no solo IDARTE, sino bueno, otras entidades del distrito. Y a los públicos en general, al público en general que también me escucha pues en esta noche, que abran su mente también a otros espacios de las artes, que las artes no solo están en estos grandes escenarios, en grandes bienales, en estos museos enormes, sino que los barrios, las comunas y los espacios de cotidianidad, que es donde más están ahorita actuando las y los migrantes artistas, también son unos espacios válidos para las artes. También una invitación a encontrar estas recomendaciones y conclusiones en la revista Ciudad Pasando, el primer número de este año.
y pues que nos puedan allí también visitar y encontrar estos detalles también otros de la investigación. Bueno, muchas cosas, pero ya para terminar, dos informaciones importantes, noticias importantes. Empecemos por Sara, por favor, que usted no tiene un anuncio para el próximo año que nos lo dieron ahorita, recientemente. Bueno, sí, Sonia, te quería comentar que en el Consejo Académico apoya la creación de la maestría en estudios afrocolombianos y afrolatinoamericanos. Entonces ya desde el otro año vamos a comenzar a hacer todo lo concerniente con el Ministerio de Educación para que esta maestría con sello IPASUD ya lo puedan estar ofertando en la universidad. Muy buena noticia. Y para terminar, Jefferson, Cátedra UNESCO. Bueno, no, la Cátedra UNESCO Interinstitucional en Educación, Artes y Cultura de Paz, que lidera el Instituto de Paz acá en la universidad y que también se trabaja con la Fundación Juan N. Corpas, recibió la renovación durante los próximos 4 años. Esto es importante porque es una renovación que se presenta frente a la UNESCO y pues son quienes certifican. Entonces vamos a tener cátedra en periodo 2024-2027. Muy atentas y muy atentos a lo que vamos a hacer, que seguro les va a gustar mucho. Bueno, importante, muchas gracias a ustedes, investigadores, a Cindy, a Jefferson, a Sandra, a Luis, a Sara. Lo que nuestros investigadores contaron en este espacio debe ser no solo un momento para comunicar lo que se hizo en el instituto, sino una invitación para ser parte de todo este proceso de construcción de sociedad, una sociedad en paz como queremos en el Instituto de Paz de la Universidad Distrital, y que sea esta la oportunidad para que los tomadores de decisiones y los creadores de políticas públicas escuchen a quienes indagan en los fenómenos de nuestra sociedad. Con este programa queremos dar cierre a nuestra agenda académica del año 2023, no sin antes invitarlos a estar muy atentos al cronograma del próximo año del Instituto de Paz, que será publicado en el transcurso de los siguientes meses. Invitar a todos los oyentes a que sigan escuchando este programa por la 90.4 FM Estéreo. Desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Feliz Navidad a todos ustedes, investigadores. ¡Feliz Navidad! Feliz Un Navidad abrazo para para todos. todos. Con eso terminamos y nos volvemos a escuchar el próximo año.